Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, los versos del 7 al 17. Dice la palabra de Dios: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por las verdades gloriosas que ella contiene. Ahora te pedimos que tú ilumines nuestras mentes para entenderla, y que, Señor, nos guíes a toda verdad acerca de la palabra. Gracias por los hermanos que aquí están. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios basados en el Evangelio de Lucas. En esta ocasión estamos en el capítulo 3, en los versos del 7 al 17, donde tuvimos la lectura devocional. El estudio lo hemos titulado El verdadero arrepentimiento. Bueno, Juan fue un predicador del arrepentimiento. Un hombre de Dios que invitaba al pueblo de Israel a volverse de sus pecados y a recibir al Mesías. De igual manera, el arrepentimiento está en el corazón mismo del Evangelio. En realidad no hay exposición del Evangelio si dentro de esa exposición no se expone la necesidad del arrepentimiento. Los que predicaron el Evangelio en la misma Biblia, una y otra vez llamaban al arrepentimiento. Es imposible predicar las buenas nuevas de salvación, de perdón, de gracia, sin invitar a los pecadores a arrepentirse. Ese mensaje de Juan está realmente en contraste con la gracia barata y la fácil creencia que caracteriza mucha de la predicación contemporánea, y tal predicación deficiente lo que hace es que desnuda el Evangelio de esa advertencia tan importante de que somos pecadores y en consecuencia hemos violado la ley divina, y en consecuencia estamos bajo la ira y el juicio de Dios, y en consecuencia esa ira y ese juicio culminará en una eternidad en el infierno si los pecadores no se arrepienten. Desgraciadamente, la palabra arrepentimiento está ausente de muchas predicaciones en muchas iglesias en nuestros días. Por eso muchas personas están dentro de las iglesias y nunca han sido salvos porque nunca se han arrepentido. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, verso 23, dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El contexto de estas palabras son personas
que en el día de juicio van a argumentar las obras que realizaron en el nombre del Señor, pero esas obras no podrán salvarle, porque la salvación no es por obra. El Señor más bien le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, a la luz del peligro permanente que trae ese falso arrepentimiento, es crucial que nosotros reflexionemos en esta noche en el verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que precisamente se nos describe en Lucas capítulo 3, en los versos del 7 al 17. Podemos encontrar las características del verdadero arrepentimiento. Vamos a considerar cada una de ellas. Aquí tenemos 5. La primera es que el verdadero arrepentimiento reconoce la ira divina. En el capítulo 3, en el capítulo 3 de Lucas, en el verso 7, la primera parte, dice la Biblia: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Generación de víboras. Bueno, el pecado es algo que se debe tratar no solo porque crea problemas en esta vida a nosotros y a otros, sino sobre todo por las consecuencias eternas del pecado. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte, no solamente que morimos físicamente, sino que además que si una persona muere sin Jesucristo, va a experimentar la muerte segunda, que es lo que la Biblia enseña, que significa la separación eterna de Dios en el lago, en el infierno, lago de fuego y azufre, también como lo presenta el libro de Apocalipsis. O sea, el pecado no solamente trae consecuencias para el presente, sino sobre todo para la eternidad. Aquí Juan llamaba a las multitudes que salían a él, dice que eran multitudes que venían para ser bautizadas por él. El mensaje de Juan, como el mismo verso 7 lo dice, también dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Era un mensaje que incluía, como toda fiel predicación del Evangelio, las solemnes, las serias advertencias de la ira venidera de Dios. No solamente la ira venidera, sino la ira presente. El pecado ofende al Dios vivo. Aquellos que nacen en este mundo nacen pecadores y, como dice la Biblia, están bajo la ira de Dios. Lo único que puede cambiar esto es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y así cambiar el destino que espera a las personas que viven sin Jesucristo. La Biblia enseña con claridad que hay un castigo por el pecado. Y la Biblia enseña que ese castigo es eterno. Es eterno. Otras veces lo hemos dicho, y este es un dato interesante, que en la Biblia quien más habló del infierno fue Jesús. Predicó más del infierno que lo que predicó del cielo. Por ejemplo, él describió el infierno como el lugar, allí en Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Estas son figuras que nos están diciendo que el castigo por el pecado es eterno. En Mateo capítulo 8, verso 12 dice que es el lugar de las tinieblas de afuera. Es un lugar oscuro. La Biblia lo describe también en Mateo capítulo 13, en el verso 42 y verso 50, como el horno de fuego. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo, describiendo al infierno, dice que los perdidos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de su poder.
También en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, hablando del infierno, dice que en ese horrible lugar, los que mueren sin Jesucristo, los que mueren sin arrepentirse, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, una y otra vez, la Biblia nos habla del infierno como un lugar de tormento y de castigo eterno. Por mucho que algunos intenten evadir esta realidad, no pueden. Porque no solo está en la Biblia, sino que está en la Biblia con una evidencia abrumadora. Son muchísimos los textos bíblicos que hablan del infierno. Y repito, y hablan de él como un lugar de castigo eterno, donde el tormento no tiene fin. No tiene fin. No importa que esto ofenda a la sensibilidad moderna o a aquellos que tienen en sus mentes una imagen distorsionada del Dios de la Biblia. Y digo distorsionada porque solo recuerdan o enfatizan una parte del carácter de Dios. Él es amor. Sí, Dios es amor, es cierto, es verdad, pero también es santo, también es justo. Y cuando entendemos lo que es el pecado y contra quién pecamos, entonces comienza a cobrar sentido para nosotros una eternidad de castigo. Cristo vino a pagar por nosotros para que no tuviésemos que ir a ese lugar. Él recibió el castigo por nosotros. Solo Él, Dios mismo, pudo ofrecerse para que su sacrificio y su ofrenda fuera perfecta. Ningún hombre podía hacer eso. Ahora, aquellas multitudes que venían para ser bautizadas por Él eran multitudes influenciadas por la religión de la época, por aquellos hipócritas líderes religiosos, esas hordas de individuos que no conocían el arrepentimiento, y estas multitudes también estaban influenciadas, no tenían un arrepentimiento genuino. Venían a Juan en su gran mayoría sin interés de una verdadera transformación. Fíjense cómo Juan se refiere a ellos, generación de víboras. O sea, ya solo estas palabras son una descripción de la condición de esta gente. No estaban para nada verdaderamente interesadas en cambiar sus vidas. Lo que Juan estaba haciendo era comparándoles con su padre el diablo, el padre de ellos, a quien la Biblia describe como ¿quién? Como la serpiente. Así apareció en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Así Pablo se refiere a ella en 2 a los Corintios capítulo 11, verso 3. Así también lo describe Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y estos eran hijos de su padre. O sea, eran víboras, una generación de víboras. O sea, no había un arrepentimiento auténtico, era algo superficial. Sus naturalezas seguían siendo naturalezas hostiles, venenosas. Estaban revelando que en realidad eran hijos del diablo, porque no entendían para nada, ni aceptaban que eran pecadores y que el juicio de Dios caería sobre ellos si no se arrepienten. Por eso todo predicador del Evangelio debe ser claro en la exposición de la palabra, exponiendo la verdad, con amor, pero la verdad. Tú y yo no podemos decidir qué decimos o qué no. Eso ya Dios lo decidió y lo dejó claramente establecido aquí. Simplemente tenemos que repetir lo que el Señor nos ha entregado y hacerlo fielmente. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento reconoce la ira divina. En segundo lugar, rechaza los rituales religiosos. Dice aquí
la segunda parte del verso 7, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los judíos esperaban hallarse bien delante de Dios. Una y otra vez caían en lo mismo. Se creían justos. Creían que podían descansar en los logros de su justicia propia. Por eso venían al bautismo de Juan, solo mirándolo en su gran mayoría como otro ritual, una acción que debían practicar. Juan los confronta y lo hace con valor. Exige saber quién os enseñó a huir de la ira venidera. Él les estaba preguntando si creían que podían escapar al infierno de la ira de Dios simplemente por deslizarse al interior del río Jordán como serpientes que están huyendo a un incendio forestal. Qué gran error descansar en cualquier obra humana pensando que es suficiente para salvarse. No, eso es parte también del Evangelio. No es por obra, para que nadie se gloríe. Si una persona llega al cielo por las cosas buenas que ha hecho, se lo ganó. Pero así no es. Dios dice que es por fe, no es por obra. Igual que aquellas multitudes que iban a Juan, muchas de nuestras iglesias a veces están repletas de personas que vienen descansando en puros rituales religiosos. Algunos porque fueron bautizados siendo bebé, otros porque piensan que porque vienen a los cultos, oran, leen su Biblia incluso pastores y líderes. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas, en realidad son parte de la fe que produce obras. Es parte del fruto de la fe. Pero si usted practica cualquiera de esas cosas, creyendo que por hacerlo se gana el favor de Dios y le da la entrada al cielo, está equivocado. Está equivocado, no importa de quién se trate, ya sea el hermano más humilde en la congregación o el líder más reconocido en la iglesia. No hay ritual, no hay obra que pueda hacer que una persona entre en el cielo. Solo el arrepentimiento y la fe, que en realidad no son obras, porque al final no es más que lo que hace un mendigo cuando estira la mano para tomar un regalo que alguien le da. En realidad, nosotros nos estamos apropiando del favor de Dios. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero dolorosamente muchas personas hoy viven ciegos en una religión, llevan años, prácticamente toda su vida creyendo que por estar en esa iglesia se salvan. Primero, ninguna iglesia puede salvar. No hay iglesia que pueda salvar a nadie. Es una persona, es Jesucristo. Ahora, cuando la fe es verdadera, cuando se ha nacido de nuevo, entonces hay fruto. Y estas cosas podemos hacerlas, pero no para ganarnos el cielo, sino como resultado de la fe que ya habita en nuestros corazones. En tercer lugar, el verdadero arrepentimiento manifiesta una transformación espiritual. Dice el verso 8, y era lo que mencionaba anteriormente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice en el verso 9 hasta el 14, allí menciona parte de estos frutos, ubicándolos en el contexto de estas personas que venían. Si alguien puede leer los versos del 9 al 14, por favor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene
Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, aquí se describe, como dice él, los frutos dignos de arrepentimiento. Él retó a aquellas personas que venían para ser bautizados a que hicieran los frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, el apóstol Pablo describe así su ministerio en el libro de los Hechos. En el capítulo 26 leemos estas palabras. Hechos 26, verso 20, dice, Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí Pablo está contando su propia experiencia y él mismo se está declarando como un predicador del arrepentimiento. Y ahí menciona las obras dignas del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que el arrepentimiento y la fe se han producido. Esto no significa en ninguna manera que las personas se puedan salvar por las buenas obras, sino que las buenas obras son el resultado inevitable del arrepentimiento y de la fe. Donde estos elementos se han producido y se han producido de manera auténtica, se ve, hay una transformación, hay un cambio. Por eso Juan, en medio de su exhortación sobre el arrepentimiento, sigue diciendo, y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Juan advierte que el juicio de Dios era seguro, llegaría. El hacha dice que ya estaba puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué sucede? Será cortado y echado en el fuego. Ahora entiendan que estos árboles de los que Juan habla aquí son personas cuyo arrepentimiento es falso y en consecuencia no dan buen fruto. O sea, las actitudes y acciones que muestran amor por Dios y obediencia a su palabra estaban ausentes de la vida de estas personas. En consecuencia, no eran cristianos, no habían nacido de nuevo y en consecuencia dice que serán echados al fuego. Y ahora voy a recordar lo que Jesús dijo también sobre el fuego eterno, como dijo en Mateo 25, 41, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio que aquí el Señor describe es un juicio de individuos. Fíjense el singular, todo árbol. O sea, cada persona tiene que responder ante Dios por lo que ha hecho con el Evangelio, con Jesucristo. Ahora, entendamos esto. Cuando son muchas las personas que viven en un país, en una nación, cuando es una mayoría que no se arrepiente, no dejan cada uno de ser responsable ante Dios, pero también hay una nueva dimensión que comienza a manifestarse y es que se vuelve también un asunto nacional. O sea, Dios no solo le pedirá cuenta a los individuos de manera individual,
sino que también castigará, hará juicio, o puede hacer juicio, lo ha hecho, y con toda seguridad lo seguirá haciendo nacionalmente. Miren, esto fue lo que pasó específicamente con Israel. Cuando la gran mayoría del pueblo judío rechazó a Jesucristo. Hubo judíos que creyeron, hubo judíos que se arrepintieron, pero en su gran mayoría se cumplió lo que él dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Unas décadas después, en el año 70, después de Cristo, el hacha del juicio divino cayó sobre esta nación. Los romanos saquearon Jerusalén, quemaron el templo y asesinaron a miles de judíos que fueron arrojados al fuego de la condenación eterna. La gente cree que puede burlarse de Dios descaradamente y que no van a recoger las consecuencias. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios del que leo todos los días en el libro sagrado es un Dios que se enoja. Es un Dios que se llena de ira. Es cierto que la ira de Dios no es como la ira del hombre. Como dice Santiago, la ira del hombre no glorifica a Dios. Pero Dios es santo. Y su ira es la respuesta firme de Dios al pecado, porque Dios responde al pecado. Si usted no cree eso, es porque no ha leído la Biblia. No la ha leído, y no solo el Antiguo Testamento, también el Nuevo. Es un Dios que responde a la maldad. Su ira es encendida. Una y otra vez aparece, encendió la ira de Dios. Una y otra vez. Es más, voy a usar otra palabra más fuerte. Pero de ella está llena la palabra. Principalmente el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo. Y es la palabra venganza. Dios se venga. La Biblia lo llama el Dios de las venganzas. Ahora vuelvo a decir, yo sé que al escuchar estos términos, generalmente siempre lo asociamos con nosotros. Pero acuérdense que Dios está libre de pecado. En el Nuevo Testamento Él dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, ¿verdad? No. No podemos rebajar a Dios para que se parezca a nosotros. Hay que aceptarlo como se nos revela en las Escrituras. Y el pecado ofende a Dios. Y hay pecados, creo, por verlos en las Escrituras, que ofenden a Dios aún más. Uno de ellos es la idolatría. Yo sé que todo pecado ofende a Dios, pero hay pecados que tienen una dimensión especial en cuanto a maldad y ofensa a Dios. Y una de las veces que usted ve a Dios respondiendo de una manera más dura y rápida es cuando el pueblo de Israel caía en la idolatría. ¿Se han puesto a pensar lo que significa eso? Despreciar a Dios por un ídolo de producción humana. Adorarle. Bueno, acuérdense que los ídolos no solo son de yeso. Todo aquello que llegue al corazón del hombre desplazando el lugar que le corresponde a Dios es idolatría. El mensaje de Juan hizo que algunos en la multitud reflexionaran sobre sus vidas de pecado y querían saber específicamente qué hacer. ¿Qué haremos?, le preguntaba a la gente. Él dio algunos consejos totalmente prácticos. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En otras palabras, dejen que ese amor de Dios, si está en sus corazones, se exprese. El que no ama a su prójimo, dice la Biblia que es un mandamiento. Ahora entendamos que es cuestión de obediencia.
no de emociones. A lo mejor usted no siente el deseo de hacerlo por alguna razón, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y cuando lo haces, vas a agradecer a Dios la bendición de haberlo hecho. Tiene que haber alguna evidencia. Unos publicanos que venían a ser bautizados le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Y él, en otras palabras, les dijo, no roben. Ustedes saben que los publicanos estaban asociados, bueno, de hecho, los consideraban traidores y ladrones. ¿Por qué? Porque no solamente cobraban impuestos para una nación que los estaba oprimiendo, Roma, sino que además cobraban unos impuestos tan exorbitantes porque con ello se llenaban sus bolsillos, aparte de aceptar dádivas y sobornos. Y él les dijo, dejen de hacer esto. Habían también allí algunos militares. Es curioso que él no les dijo, dejen de ser militares, sino manifiesten el arrepentimiento. Y menciona, no hagan extorsión a nadie. La palabra extorsión significa sacudir con violencia. O sea, un soldado no debe maltratar a otros para sacarle dinero. No debes abusar de otras personas. Es triste cuando alguien que lleva un uniforme se presta para la represión de sus semejantes. Todo eso Dios lo ve. No importa cuánto el hombre intente justificar sus acciones, Dios es el testigo de todo lo que hacemos y de por qué lo hacemos. No debían calumniar a otros, no debían acusarlo falsamente. Bueno, esto es algo que está a la orden del día en muchos países del mundo. Y todos somos testigos de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde después de haberse robado descaradamente las elecciones, ese dictador está reprimiendo y asesinando al propio pueblo. Y los soldados se prestan para eso. El Señor ve todo eso. Y puede que alguien escape a la justicia de los hombres, pero puede tener la seguridad que no podrán escapar al juicio de Dios. ¿No? A veces uno ve gente que ha hecho tanto daño y uno dice, ¿cómo es posible que éste se haya muerto y no haya pagado por sus crímenes? Bueno, quizás no aquí. Pero si creemos lo que dice la Biblia, un día ante el Señor va a comparecer todo aquel que rechazó a Jesucristo. Y me llama la atención cómo lo describe Apocalipsis. Dice que estarán ante el gran trono blanco, grandes y pequeños. Los grandes, los que tuvieron posiciones de poder, quizás aquellos ricos que abusaron de otros, los dictadores, los faraones modernos, los pobres, los que quizás no tuvieron tanta influencia, pero delante de Dios no hay acepción de personas. La razón por la que la gente estará ante aquel trono blanco será por haber despreciado a Jesucristo, haberle rechazado. Pero un día todo ser humano tendrá que pagar por sus acciones. Y créanme, hermanos, no solo van a pagar, sino que van a pagar por la justicia, el juez justo, que es el Señor. Mire, preste atención a esto. El infierno al que la gente va ahora, si se muere sin Cristo, no es el mismo al que irán al final. ¿Por qué? Van a un lugar de castigo ahora con toda seguridad. Pero al final, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el infierno, el actual infierno, entregará a sus muertos. Y después tendrán que comparecer delante del Señor. Y allí serán abiertos los libros. Y después que el Señor haga el juicio, dice que serán lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados. O sea, el último infierno es el lago de fuego. Muchas veces yo me preguntaba ¿por qué? ¿Y por qué el juicio ante el gran trono blanco va a ser después de 1000 años? Piensa en esto.
No puede haber el juicio, el Señor no va a hacer el juicio hasta que no se cierre el drama, el escenario, hasta que no termine todo. Vamos a pensar en un Hitler, por ejemplo, que se murió. ¿Dónde está ahora? En el infierno. Está en el infierno porque no aceptó a Cristo, porque rechazó a Dios. Pero escuche esto, la Biblia enseña que en el infierno todos van a estar condenados, pero no todos van a estar igualmente condenados. O sea, van a haber grados de condenación. Varios pasajes de la Biblia enseñan esto. Por ejemplo, recibirán mayor condenación, recibirán muchos azotes. Pero eso no se puede determinar hasta que no termine no solo la vida de la persona que murió, sino el resultado de sus acciones. Hitler murió, pero las consecuencias de sus acciones todavía siguieron después que él murió. Le voy a poner otro ejemplo para que, a ver si me entienden. Carlos Marx, el padre del comunismo, se murió, con toda seguridad estará en el infierno. Pero todavía las enseñanzas que sembró en el mundo siguen haciendo daño. Hasta que no termine al final todo, no se podrá saber las consecuencias. Y entonces dice que el Señor abrirá los libros. Todos los que estén en el trono, ante el gran trono blanco, es un juicio de condenación. Allí no es para si vas al cielo o al infierno. No. Los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas. Pero los incrédulos ante el gran trono blanco para recibir sus castigos. Y allí tendrás a alguien que rechazó a Cristo y está en el infierno por rechazar a Cristo. Pero tendrás a alguien que está en el infierno porque rechazó a Cristo, pero además de rechazar a Cristo, arrastró a muchísimos más al infierno con sus enseñanzas. Dios es justo. Y algún día habrá juicio para cada persona. Dice Juan, contentaos con vuestro salario. No robes, no te aproveches de otro. Si tienes un poder, úsalo con temor y temblor. Si Dios te ha puesto en un lugar de autoridad, no abuses de eso. Un día se te va a acabar y tendrás que dar cuenta a Dios. El verdadero arrepentimiento muestra un cambio de vida. Por eso cuando usted se cuente a alguien que diciendo, yo creí, yo me arrepentí, yo acepté a Dios. Si no hay una transformación, es falso. Miren, en cuarto lugar, el verdadero arrepentimiento no confía en su propia herencia étnica o religiosa. Dice el verso 8, la parte segunda. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar aún a Abraham hijos de esta piedra. En otras palabras, tampoco te vas a salvar por haber nacido en una nación, ni los mismos judíos. Los judíos que mueren sin Jesucristo están perdidos. No digas que eres hijo de Abraham, eso no te va a salvar. Tampoco te salva pertenecer a cierta religión. El verdadero arrepentimiento no confía en eso. Sabe que no es por nada que se produzca entre los seres humanos. Es todo obra del Dios del cielo. Y en quinto lugar, el verdadero arrepentimiento recibe al Mesías. Dice Lucas capítulo 3, del 15 al 17. Como el pueblo estaba, Lucas 3, sí, del 15 al 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Durante siglos el pueblo judío había anhelado y anticipado el regreso del Mesías.
Pero ahora el pueblo estaba en un estado de resaltada expectativa debido al ministerio de Juan. Y comenzaron a especular en sus corazones si Juan sería el Cristo. Es verdad que Juan era un profeta. Es verdad que Juan, como dijo el Señor, era el hombre más grande que había vivido hasta su época. Pero Juan no era el Mesías. Tampoco afirmó que lo era. Él dice, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar su calzado. Está dejando claro que no era el Mesías, pero además está dejando claro que era inferior a él. Juan bautizaba con agua, lo hacía en el río Jordán, y la gente venía en una confesión externa de arrepentimiento. Pero el Mesías, uno que viene, es más poderoso que Juan. Tan superior que dice Juan, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esto de desatar la correa del calzado era el acto más humilde practicado por un esclavo. Y él dice, yo no soy digno ni siquiera de hacer eso. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto habla de la superioridad. Y cuando dice Espíritu Santo es que Él dará el Espíritu Santo a aquellos que vengan a Él. Y el fuego está recordando también del juicio. Los judíos eran conscientes de que bajo el nuevo pacto Dios enviaría al Espíritu a morar en aquellos que se arrepintieran. Y ningún ser humano tiene autoridad para sumergir a pecadores no arrepentidos en el fuego del juicio eterno. Eso solo Dios lo puede hacer. Y continuando la descripción del Mesías, dice, del verso 17, habla de la separación, y esto nos está recordando el juicio, y él emplea una ilustración agrícola. Después de cosechar el grano, se vertía sobre un piso llano, entonces se aventaba al aire con un aventador, y el viento soplaba la paja lejos del trigo. Esto está describiendo lo que vendrá a ser el Mesías. Con el aventador en su mano limpiará su era hasta que no quede ningún rastro de paja. Esto habla del juicio, un juicio que será completo. Nadie estará exento de él. Habrá una separación. Después que se produzca, el Mesías recogerá el trigo, los arrepentidos, en su granero, el cielo. Quemará la paja, los que no se arrepienten. En el fuego es el infierno eterno, que nunca se apagará. Todo tiene que ver con el Mesías. Una persona no se puede arrepentir si no recibe a Jesucristo como su Salvador. Él es Dios. Él es el juez. Y ante Él tendremos que dar cuenta un día. Por eso cada ser humano debe hacer una decisión firme con relación a Jesucristo. ¿Lo rechazas o lo recibes? Ahora, para esto es importante que la persona entienda que es un pecador y que está condenado y que ese es su principal problema. Hay otros problemas en esta vida, lo sabemos. Son importantes, sí. Pero el primero y el principal es que somos pecadores. Y por eso este mundo cada día se vuelve más oscuro. Y por eso se derraman lágrimas. Y por eso hay dolor, por eso hay muerte. Dios vino a eso. Envió a su Hijo a tratar con ese problema. Y cuando una persona reconoce que es pecador y que sus pecados ofenden a Dios y le colocan bajo su ira, entonces entiende la necesidad de arrepentirse. Es un cambio en su vida, en que se vuelve de la vida que llevaba y mira a Dios como su única esperanza. No significa perfección, pero sí significa el comienzo del camino hacia esa perfección. Por eso hay que hablar de arrepentimiento. Y por eso tenemos que explicarle a las personas la necesidad de hacerlo.
porque de lo contrario no habrá una genuina conversión. Los dos elementos formaron parte de la predicación apostólica: arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la historia, los teólogos han estado debatiendo qué ocurre primero, si la fe o el arrepentimiento o la fe. Para mí, eso es secundario. Creo que las dos cosas se producen al mismo tiempo y que es totalmente difícil identificar quién ocurrió primero o quién pasó después. Ocurre. Y es parte de la obra que Dios hace en el corazón humano cuando le ilumina. Y eso incluye la voluntad del hombre volviéndose hacia Jesucristo. Pero la realidad es que sin eso no hay salvación. No la hay. Y para que esta salvación sea real, nosotros tenemos que exponer el mensaje de una manera fiel. Que Dios nos ayude a hacerlo todo el tiempo que tengamos en esta tierra. El Señor nos bendiga.